En el panorama político actual de Rusia, la figura de Vladimir Putin domina con un control prácticamente incontestable. Los intentos por establecer una oposición significativa se han encontrado con obstáculos insuperables que van desde la represión directa hasta la exclusión sistemática de los procesos electorales. Este escenario ha dejado al país sin una oposición visible a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo de 2024. Un evento que promete ser más una confirmación del poder establecido que una verdadera contienda democrática. Alexei Navalny, uno de los críticos más vocales y persistentes del Kremlin, es quizás el ejemplo más dramático de los peligros que enfrentan los opositores en Rusia. Su destino, marcado por el encarcelamiento y la persecución, subraya el alto costo de desafiar al régimen. La muerte de Navalny ha sido un golpe devastador para la oposición, evidenciando el extremo al que está dispuesto a llegar el gobierno para silenciar a sus detractores. El caso de Boris Nemtsov, asesinado a tiros en 2015 cerca de la icónica Plaza Roja de Moscú, es otro recordatorio sombrío de los riesgos inherentes a la oposición política en Rusia. Este asesinato, perpetrado en el corazón de la capital, no solo fue un ataque directo a un líder opositor, sino también un mensaje intimidatorio para cualquiera que considere desafiar la autoridad de Putin. Además de los asesinatos y encarcelamientos, el sistema político ruso ha desplegado barreras administrativas para excluir a potenciales candidatos opositores de las elecciones. Un ejemplo claro es Boris Nadezhdin, cuya candidatura fue descalificada por supuestos defectos de forma en el proceso de presentación de avales. Estas tácticas burocráticas sirven como otra herramienta para mantener el control político, eliminando cualquier posibilidad de competencia electoral significativa. La vigilancia y el control sobre la disidencia se extienden incluso más allá de la vida, como se observó durante el funeral de Alexei Navalny. La presencia de cámaras de seguridad monitoreando incluso el féretro ilustra la profundidad de la supervisión estatal sobre cualquier forma de oposición o crítica. En este ambiente de vigilancia omnipresente y represión, la esperanza para muchos opositores reside en el exilio. Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, se ha convertido en una figura de resistencia en el exilio. Su fortaleza y determinación personales han inspirado a muchos, señalando la continuidad de la lucha contra la opresión del Kremlin, incluso en ausencia física en Rusia. Junto a ella, Marina Litvinenko, viuda del exespía ruso Alexander Litvinenko, asesinado en el Reino Unido, representa otra voz poderosa en el coro de la oposición en el exilio. Su llamado a los países occidentales para que no reconozcan la victoria de Putin en las próximas elecciones es un esfuerzo por mantener la presión internacional sobre el régimen ruso y buscar alguna forma de rendición de cuentas por los abusos cometidos. Este contexto de represión y resistencia configura el escenario para las elecciones presidenciales de marzo de 2024 en Rusia. Con la oposición marginada, ya sea por la fuerza o por maniobras legales, y con la vigilancia estatal asegurando que cualquier disidencia sea controlada, las preguntas sobre la legitimidad y la justicia del proceso electoral son más pertinentes que nunca. Sin embargo, la determinación de aquellos que resisten, tanto dentro del país como en el exilio, mantiene viva la llama de la esperanza por un futuro en el que Rusia pueda experimentar una verdadera democracia. La represión de la oposición en Rusia no es un fenómeno nuevo, sino el último capítulo de una larga historia de control autoritario. Desde los tiempos de la Unión Soviética, el país ha tenido dificultades con la pluralidad política y la libertad de expresión. La transición hacia una Rusia postsoviética prometía un nuevo comienzo, pero las esperanzas de democratización se han visto gradualmente erosionadas bajo el liderazgo de Vladimir Putin. La consolidación del poder en manos de Putin ha sido acompañada por una disminución de los espacios para la disidencia y el debate público. Las tácticas empleadas, desde la legislación restrictiva hasta el uso de la fuerza, han asegurado que cualquier voz de oposición sea marginalizada o silenciada por completo. La comunidad internacional ha reaccionado con variados grados de crítica y condena hacia las acciones del gobierno ruso contra sus opositores. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos occidentales y foros internacionales han denunciado repetidamente los asesinatos, encarcelamientos y restricciones a la libertad de expresión en Rusia. Sin embargo, la eficacia de estas condenas ha sido limitada.
las sanciones económicas y las declaraciones diplomáticas no han logrado un cambio significativo en la política interna rusa. Este impasse diplomático refleja no solo la habilidad del Kremlin para resistir la presión externa, sino también la complejidad de las relaciones internacionales en un mundo cada vez más interconectado, donde los intereses económicos y estratégicos a menudo se anteponen a los principios democráticos y de derechos humanos. Las perspectivas futuras para la oposición en Rusia son inciertas. Con las estructuras de poder firmemente arraigadas y un aparato de seguridad estatal omnipresente, el camino hacia un cambio político significativo es arduo. Sin embargo, la resistencia continúa, tanto en el interior del país como desde el exilio. La tecnología y las redes sociales han ofrecido nuevas plataformas para la disidencia, permitiendo a los opositores comunicar sus mensajes y organizar, a pesar de los intentos del gobierno por controlar el ciberespacio. La juventud rusa, en particular, ha demostrado una apertura hacia ideas más liberales y democráticas, lo que podría indicar un cambio gradual en la opinión pública a largo plazo. La solidaridad internacional y el apoyo a los defensores de la democracia y los derechos humanos en Rusia son cruciales. El reconocimiento y la visibilidad de las luchas de los opositores pueden fortalecer su posición y brindarles protección adicional. Además, el fortalecimiento de las instituciones internacionales y el derecho internacional puede proporcionar mecanismos más efectivos para abordar las violaciones de los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas. En conclusión, la situación de la oposición en Rusia es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la democracia en el siglo XXI. A pesar de las adversidades, la determinación de aquellos que buscan un futuro más libre y justo en Rusia sigue siendo una fuente de inspiración. La comunidad internacional debe continuar abogando por la democracia y los derechos humanos, recordando que la lucha por la libertad y la justicia no conoce fronteras. Si te interesa conocer más sobre estas temáticas y reflexionar sobre el estado de la democracia en el mundo, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, donde exploramos estas y otras cuestiones relevantes para entender nuestro tiempo. Juntos, podemos hacer una diferencia.